Bueno, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a darle continuación a nuestro capítulo de reacciones de alquenos. Sin embargo, bueno, ya hemos visto algunas reacciones de adición y vamos a sumar ahora una continuación de ese mismo capítulo. Allí mismo viene incluido lo que son reacciones de alquinos. Vamos a verlo como una continuación de reacciones de alquenos porque fundamentalmente son el mismo tipo de reacciones, siguen siendo adiciones, nada más que ocurren dos veces porque en un alqueno tenemos un enlace pi y en un alquino tenemos dos enlaces pi. Entonces la reacción es la misma, se ve como una continuación y pues va a ser un poco más sencillo quizás de analizar. Fundamentalmente vamos a centrar nuestra atención en tres tipos de reacciones. La primera de ellas son reacciones de hidrohalogenación, ya estudiadas para el caso de alquenos, donde adicionamos una molécula de tipo HX, un halogenuro de hidrógeno, tal como HCl, HBr. Vamos a ver reacciones de hidratación en medio ácido, como un ácido como catalizador, donde adicionamos moléculas de agua a una insaturación o a dos insaturaciones en el caso de un alquino. Y reacciones de hidrogenación. Ahora, para dar entonces un orden apropiado, iniciaremos entonces con el que acabamos de mencionar, lo que son reacciones de hidrohalogenación. En ese caso, lo que adicionamos es una molécula de tipo HX. Allí entonces, cuando decimos tipo HX, HCl o HBr. Vale la pena quizás hacer una pequeña reseña de la reacción como tal, que ya la hemos estudiado. Pues vamos a ver, por ejemplo, lo que hemos hecho en el caso de los alquenos. Dijimos entonces que un alqueno puede sufrir una reacción de adición de moléculas llamadas halogenuros de hidrógeno. Y la reacción hidrohalogenación, por tanto. Entonces la molécula de carbono es de 4, más bien la cadena de carbonos es de 4, y decimos entonces que en un extremo, en los dos carbonos donde estaban el doble enlace, que son exactamente los que estoy señalando aquí con puntitos, en esos dos colocamos entonces el reactivo asimétrico, uno en un extremo y otro en el otro extremo. También dijimos, bueno, el halógeno en un extremo y el hidrógeno en otro extremo. Dijimos también que, por ejemplo, esa vamos a ponerlo como una primera reacción. Una segunda reacción que haremos a modo de recordatorio es que estas reacciones de hidrohalogenación son reacciones que cuando tenemos un alqueno no simétrico o una insaturación no simétrica, la reacción se hace mediante una adición que nosotros llamamos que es una reacción tipo Markov-Nikov. Lo que significa, bueno, que es regioselectiva y demás. Entre los dos carbonos donde estaba el doble enlace, el bromo se coloca, o el halógeno se coloca en el extremo que me permita tener el producto más sustituido. Esto sería un producto secundario. Bueno, esa reacción entonces, de alguna manera, ya la hemos estudiado y la he puesto aquí pues a modo de recordatorio porque la vamos a estar utilizando un principio muy similar. Ahora, el caso es cómo hacemos una extensión entonces nosotros de esas reacciones de hidrogenación ya estudiadas, pero vamos a verlo específicamente para el caso de alquinos. En este caso entonces voy a colocar un alquino de 3 carbonos. Eso sería el propino. Y haremos una reacción en la cual adicionamos un halogenuro de hidrógeno por un proceso que llamamos hidrogenación, en este caso HCl. Y decimos, bueno, funciona de la misma manera que en el caso anterior. Es decir, lo que nosotros hacemos es ubicar los dos carbonos del doble enlace. Vamos a ubicar, por ejemplo, del triple enlace en este caso. O vamos a llamarle de manera más generalizada, digamos, insaturaciones. Entonces, ¿dónde están las insaturaciones? Nosotros tenemos una insaturación exactamente entre los carbonos 1, 2. Y vamos a ubicarlos aquí quizás con una forma de escritura. Entonces decimos, acá donde está la insaturación, vamos a tomar una de las dos insaturaciones y la vamos a eliminar cuando hemos adicionado entonces exactamente el equivalente a una molécula de HBr. Entonces analizamos la ubicación. Por cada HBr, no digo más bien HCl, por cada halogenuro de hidrógeno que nosotros adicionemos, perdemos una insaturación. Los alquinos tienen, digamos así, dos insaturaciones o dos enlaces pi. Los alquenos tienen solamente un enlace pi. Entonces vamos a decirlo quizás en esos términos para hacerlo más fácil de poder explicar luego. Entonces decimos que por cada equivalente de HX que nosotros adicionemos, se pierde un enlace pi. Como el alqueno tiene dos enlaces pi, entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Hacemos que esta molécula haya perdido el triple enlace, uno de los enlaces pi, y me queda solamente un enlace pi, o sea, me queda un alqueno.
La otra cosa que tenemos que considerar es que donde estaba el triple enlace, que son estos dos carbonos, donde estoy poniendo entonces los puntitos, allí es donde se va a adicionar el hidrógeno y el Cl. Resulta que como es una reacción de hidrohalogenación, también es una reacción de tipo Markov-Nikov, es decir, siempre se forma el producto más sustituido por un tema de estabilidad con el carbocatión intermediario. Entonces, en este extremo pegamos al hidrógeno y en el otro extremo vamos a pegar al halógeno. Y ahí formamos entonces el 2-cloropropeno. Ese sería el producto mayoritario. Podemos pensar que hay un segundo producto con el cloro pegado en el carbono 1, pero eso sería bastante menos abundante. Entonces vamos a quedar con el producto primario, el producto secundario. En este caso, vamos a decir que, bueno, este carbono que está aquí es un carbono secundario. Entonces el producto se llama producto secundario. Es el más abundante. Ese sería el más abundante y lo ponemos entonces como nuestro producto principal. Ahora, resulta que la reacción estequiométrica como tal no es. O sea, es muy difícil hacer que un alquino reaccione con solamente una molécula de HCl. Entonces la reacción en realidad continúa. Ella no termina allí. Una vez que el alqueno se ha formado, el alqueno ya con su sustitución, él vuelve otra vez a reaccionar con más HCl que haya quedado entonces en el medio de reacción. Es decir, no se detiene la reacción allí. Entonces allí hay un segundo equivalente de HCl que se adiciona a la molécula y ya se adicionaría como un alqueno. Es decir, ya el producto formado, vean que entre estos dos carbonos donde están las insaturaciones solo hay un enlace pi, el otro es sigma. Recuerden que uno es sigma y el otro es pi. Entonces hay un enlace pi en un doble enlace. Ahí tendríamos ya una reacción de alqueno, la podemos tratar como cualquiera de las reacciones que hemos estudiado pues previamente. Entonces, es decir, tenemos ahora que se pierde el enlace pi y queda solo el sigma. Ya teníamos entonces un cloro que estaba unido en esta posición. Ahora vamos a colocar un segundo cloro y al otro hidrógeno en esta posición. Es decir, aquí estamos indicando que pusimos a un cloro y pusimos a un hidrógeno en los extremos de donde estaba el doble enlace. Aquí en este caso estamos generando también el producto más sustituido porque es una adición Markov-Nikov. Entonces, en términos generales, yo voy a resumir todo esto que está acá como un proceso general. Vamos a decir que la reacción sí realmente ocurre en dos etapas. Sin embargo, cuando nosotros colocamos HCl, usualmente decimos, bueno, hemos colocado una cantidad en exceso. Para ser muy explícito, SEXC significa entonces HCl en exceso. El producto de reacción que nosotros deberíamos escribir, bueno, sabemos que pasa por un intermediario, que sería la formación de pues, sí, por un producto intermediario, que sería el alqueno, y luego pues terminamos en el alcano, en el halogenuro alquilo. Pues en este caso vamos a colocar de una sola vez como producto, entonces el Cl, el del primer HCl que se adiciona, y el segundo HCl que se adiciona. Se adicionan dos equivalentes de HCl porque el alquino, que es este que estamos señalando, tiene dos enlaces pi que pueden romperse producto de entonces la reacción de adición. Ese sería el producto fundamental. Si nosotros en la pregunta, por aspectos teóricos, le colocamos entonces aquí un 1 en la reacción, entonces estamos diciendo que queremos que lleve el alquino hasta el alqueno y la reacción se detendría allí. Pues es una reacción en realidad escrita en términos teóricos porque es muy difícil que nosotros podamos controlar eso a nivel experimental. Lo que sí es bastante más realista es que suceda esto. En términos experimentales, repito. Entonces, para efectos de justificar por qué se forma un producto y otro, vamos a analizar brevemente entonces cómo sería el mecanismo de reacción para ese proceso. Vamos a estudiarlo en los mismos términos que lo hemos hecho precisamente antes. Y trabajaríamos entonces lo que sería el mecanismo en específico, pues para la formación de las dos etapas de reacción. Vamos a empezar entonces describiéndolo en términos generales. Tenemos una insaturación y ahora colocaremos a nuestro reactivo halogenuro de hidrógeno. Vamos a extender ahora sí todos los enlaces. Recuerden que cuando nosotros escribimos un mecanismo es necesario entonces extender los enlaces y pares de electrones libres y demás cosas para poder entender el proceso de reacción. Otra cosa que también debemos recordar es que el triple enlace, o más bien las insaturaciones en una cadena, los enlaces pi,
todo este montón de enlaces son pares de electrones. Eso me convierte entonces a mi especie en un, voy a más bien corregirlo, aquí sería más bien en un nucleófilo. Entonces la especie rica en electrones, que son las insaturaciones del alquino, lo convierte entonces en un nucleófilo. Tenemos que buscar en este segmento de reacción donde hay algo que tenga características electrofílicas. Y eso es muy sencillo. Tenemos acá entonces en nuestra molécula de HCl que el cloro es muy electronegativo, por tanto el hidrógeno es electropositivo. Pues en ese proceso nos damos cuenta que el extremo del hidrógeno tiene características electrofílicas y por tanto el nucleófilo, que es el triple enlace, puede atacar a la carga parcial positiva que contiene el hidrógeno. Una vez que tenemos entonces ese enlace, este otro se rompe y formamos entonces un intermediario carbocatiónico. Entonces, la adición va a ocurrir en el sentido que hemos explicado en términos de la regla de Markov-Nikov, que tenemos que formar siempre el producto más sustituido. Y para que eso ocurra, el intermediario tiene que estar en el carbono más sustituido. Y el hidrógeno se pega en el extremo de la derecha. Pegamos el hidrógeno acá para que el carbocatión esté en este carbono, que es un carbono secundario. Ese carbono secundario me garantiza que voy a formar el producto más sustituido. Ahora, la otra cosa que pasa es que el cloro, que lo teníamos escrito con 3 pares libres, será 1, 2, 3 pares. Ok, ahora vamos a ponerle un cuarto par libre, que es lo que antes constituía el enlace. Y eso adquiere entonces por consiguiente una carga negativa. Ahora tenemos entonces nuestras dos especies allí. Una vez que identificamos allí que las dos tienen cargas distintas, es evidente que ocurre una reacción entre ellas. Ahora tenemos a esto con carga negativa, un nucleófilo, y a esto con carga positiva, un electrófilo. Entonces el nucleófilo ataca al electrófilo. Vamos a tomar un par de electrones, cualquiera de los 4 que están allí, en realidad da igual, y lo vamos a llevar para formar el enlace con el alqueno, que es entonces un intermediario. Y aquí vamos a extender nuestra línea y vamos a escribir producto. 1, 2, el doble enlace y ahí vamos a pegar el cloro. Vamos a omitir el hidrógeno que pusimos en este extremo porque ya pues no es necesario. Ese sería entonces nuestro producto. Decimos entonces que es un producto secundario, es el más sustituido en el caso de lo que podemos tener. Eso sería pues la primera reacción. Vamos a ponerle aquí, primera reacción de las dos que habíamos escrito pues entonces previamente. Ahora la siguiente reacción que continúa el proceso, cuando hemos hecho reaccionar a un equivalente de HCl, llegamos hasta aquí. La reacción, dijimos, entonces es una reacción que no se detiene allí, es muy difícil hacer que la reacción se detenga en una posición en particular. O sea, ella continúa, de hecho ella continúa. Aunque nosotros digamos que estamos colocando una cantidad estequiométrica de 1 a 1, de todas maneras la reacción no se va a detener en esa posición. Cuando nosotros ponemos entonces un 1 aquí adelante del HCl, lo que creemos es como escribir una reacción en términos teóricos, que uno puede intuir que la primera reacción es Markov-Nikov y la segunda pues también. Ahora vamos a adicionar entonces nuestro segundo equivalente de HCl a la reacción y vamos a escribir el proceso, pero vamos a hacerlo en versión mecanismo. Pues cuando lo hacemos en versión mecanismo, pues entonces tenemos que escribirlo con toda la extensión de los enlaces que corresponda para explicar qué sucede en el proceso. Entonces tengo que extender ese enlace. Igual que en el caso anterior, entonces vamos a decir que el doble enlace, que es la insaturación, ataca al hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es electropositivo y el par de electroncitos se va entonces con el cloro y lo colocamos en esa posición. Igual que en el caso anterior, entonces tendríamos acá 1, 2, ahí está la cadena de carbonos. Recuerden que por cada reacción se pierde una insaturación. Entonces aquí había un enlace pi que se va a perder. El cloro vamos a seguirlo conservando en la posición donde está y vamos a adicionar el hidrógeno a este extremo para que aquí se forme entonces el carbocatión. En todos los casos estamos formando el carbocatión más sustituido, por eso escogimos que el hidrógeno se pegase en el extremo de la derecha. Ahora, como subproducto me está quedando entonces el cloro. Vamos a colocar el cloro con 3 pares libres y un cuarto par que era el enlace, y ya tenemos entonces nuestras dos especies. Tenemos nuevamente al cloro, que es un nucleófilo, y al carbocatión, que es un electrófilo. Vamos a tomar un par de electrones de acá y lo vamos a traer al carbono y vamos a formar un enlace en esa posición. Una vez que tenemos eso, entonces ya tenemos
los dos cloros unidos exactamente los dos en el mismo carbono. Es muy importante que consideren que los dos cloros se unen en el mismo carbono. ¿Por qué en el mismo carbono? Porque estamos buscando siempre que el producto sea el más sustituido. Porque el producto más sustituido es una consecuencia de la estabilización que sufre el carbocatión por un concepto que habíamos llamado previamente hiperconjugación. Entonces, es una forma de poder explicar por qué estamos colocando entonces los dos cloros exactamente en las dos posiciones. Ahora, entonces, en términos generales, cuando nosotros coloquemos los productos de una reacción, vamos a pensar que tenemos que buscar entonces esa consecuencia que es los productos mayoritarios de acuerdo a la regla Markov-Nikov. Entonces, quizás para pues puntualizar un poco más esa misma reacción, vamos a escribir algunas reacciones de esas para poder entonces ver la manera en que solemos nosotros hacer las preguntas. Entonces voy a colocar aquí un alquino, vamos a buscar entonces un alquino un poquito más largo, un alquino de 5 carbonos, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Un alquino entonces de 5 carbonos. Y vamos a hacer la reacción y les voy a explicar dos formas en las que solemos preguntar. Pues, por ejemplo, podemos colocar aquí un HBr. Este 1 que está aquí es una especie de idealización. Es decir, bueno, no es, repito, que la reacción necesariamente ocurra 1 a 1 y tenemos el producto controlado para que se forme lo que vamos a escribir aquí a la derecha. Sin embargo, es un ejercicio teórico desde el punto de vista de poder intuir que la regla Markov-Nikov aplica a la primera adición y a la segunda adición sobre un triple enlace. Entonces aquí lo que queremos es que hagamos este ejercicio considerando que se adiciona una única molécula de HBr. Eso es cuando colocamos entonces ese 1 allí. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer la escritura del producto? Bueno, lo primero que hacemos es contar carbonos, porque la reacción se dan cuenta que no adiciona carbonos ni resta carbonos. Todos los carbonos tienen que ser los mismos. La siguiente cosa que hay que tener muy presente es que como vamos a adicionar a vamos a adicionar a un equivalente de HBr, entonces se tiene que perder una de los dos enlaces pi que tiene el triple enlace. Entonces ahora vamos a decir, bueno, son 5 carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4, ahí hay 5 carbonos. La insaturación estaba entre este carbono y este carbono, es decir, entre los carbonos 2, 3. Ahora vamos a colocar entonces un doble enlace allí. ¿Por qué un doble? Bueno, porque antes era triple y hemos eliminado una insaturación. La siguiente cosa que vamos a hacer es considerar, bueno, la cadena, vean que en este caso estamos colocándola pensando en que vamos a colocar a un hidrógeno en un extremo y a un Br en el otro extremo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí el hidrógeno y aquí al Br. Esa es una posibilidad, es decir, en este caso hemos escogido que el bromo esté en ese carbono. Vamos a examinar el grado de sustitución de ese carbono. Ese carbono tiene a otro a la derecha y otro a la izquierda, entonces es un producto secundario, es un alqueno secundario que tiene además el bromo ahí. Si se fijan, existe otra posibilidad. La otra posibilidad es que quizás el bromo se pudiera haber pegado en ese carbono que vamos a poner entonces en verde. El de este extremo, tenemos dos extremos. He señalado uno en morado y otro en verde para que podamos seguir la reacción. Pues en realidad, una posibilidad es esa y existe otra posibilidad que también vamos a analizar. Siempre el doble enlace está en esa posición. Ahora vamos a ubicar, bueno, entonces este es el otro carbono que señalamos entonces del lado derecho desde donde estaba el triple. Puede ser entonces que escojamos pegar ahí el bromo porque es una adición y el hidrógeno en este otro extremo. Bueno, vamos a ver qué sucede allí. En este caso estamos diciendo, ¿qué pasa con ese carbono? Bueno, este carbono que pusimos entonces con verde, voy a volver a marcarlo otra vez, tiene a uno por acá y a otro por acá. Es decir, tiene a dos otros carbonos, significa que es secundario. Entonces este es secundario y este también es secundario. ¿Cuál de los dos sea mayoritario? Bueno, aquí no se puede ser muy tajante en términos de cuál o tal, si no podríamos pensar que hay una mezcla de los dos productos, en realidad un porcentaje muy cercano al 50%, 50-50. Quizás a no tener valores experimentales no podemos ser tan tajantes de 50-50, así como exacto como tal, pero sí debería estar muy próximo porque los dos productos tienen el mismo grado de sustitución. Ambos son secundarios y por tanto no esperaremos grandísimas diferencias. Ahora, la otra posibilidad entonces en que nosotros solemos hacer este tipo de preguntas es de la siguiente manera.
Vamos a colocar nuestro mismo alquino y ahora lo voy a hacer reaccionar entonces con HBr, pero vamos a colocarlo en otros términos. Vamos a poner HBr y aquí exceso. Cuando nosotros queremos que la pregunta sea muy explícita en términos de cuál es el producto que queremos escribir, solemos hacer eso. Por lo menos en nuestra versión de curso, colocamos exceso aquí para decir, bueno, si la reacción hasta donde pueda, hasta donde termine. Y si queremos que la reacción sea solamente una vez, ponemos un 1 ahí adelante. ¿Qué pasa cuando no ponemos ni al 1 adelante ni la palabra exceso como subíndice? Bueno, consideramos que es esta la versión de reacción que ocurre, la que es más realista en términos experimentales. Ok, igual que en el caso anterior, vamos a hacer la misma situación. Vamos a marcar los dos carbonos donde están los enlaces pi. Hay dos enlaces pi, uno por encima del enlace sencillo y uno por debajo del enlace sencillo. Eso significa entonces que se van a adicionar dos moléculas de HBr y por eso hay suficiente. Exceso significa que hay mucho reactivo para que la reacción concluya. Pues son 5 carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El triple enlace estaba entre esos dos carbonos, que voy a poner entonces respetando los colores aquí, digamos, este en verde, digo, ese en morado más bien, y este otro en verde. Allí está donde estaba la insaturación. Entonces, como decimos que hay exceso de reactivo de HBr, las dos insaturaciones se pierden. En una primera colocamos al primer HBr y en otra segunda al segundo HBr. Pues por lógica, entonces aquí se colocó un hidrógeno y otro hidrógeno, que no es necesario ponerlos, pero bueno, lo estamos haciendo por un asunto de darle seguimiento a la explicación. Ahora, si ese es un primer producto, un segundo producto que tendría sentido sería que los halógenos se hayan pegado en el otro extremo. Es decir, en este caso lo hemos pegado los dos, uno por acá y el otro en esta otra posición. Okay, vemos, este es un producto secundario y este también es un producto secundario. ¿Cuál de los dos se forma? Se forman los dos. Diríamos entonces que se forman los dos productos en un porcentaje más o menos parecido, ¿verdad? Más o menos un tajante 50-50, pero muy parecido. Allí decimos entonces que es una reacción de adición sobre las insaturaciones en este caso. Esa sería nuestra primera reacción de las que estamos entonces estudiando. Vamos a pasarnos a la segunda en el orden entonces que llevamos en nuestra explicación. Bueno, quizás voy a abrir un espacio más bien a la derecha para poder llevar quizás un orden de acuerdo a lo que ya hemos escrito. Entonces tenemos nuestra segunda reacción que vamos a estudiar. Vamos a ponerla aquí, sería reacciones de hidratación. Y con reacciones de hidratación nos estamos refiriendo a igual una reacción de adición, pero lo que colocamos en este caso es agua. Hacemos una adición de agua sobre la insaturación, sobre los enlaces pi. Bueno, vamos a hacer quizás una situación similar a la previa en términos de explicación. ¿Sí? Vamos a empezar recordando un poco cómo hicimos en términos de las insaturaciones, de la insaturación, el enlace pi, que hay un enlace doble. Es decir, bueno, la reacción ocurre solamente si estamos en presencia de un catalizador ácido como ácido sulfúrico. El agua no se puede adicionar por sí misma. Y bueno, el producto también es un producto de adición Markovnikov, en el cual, bueno, la cantidad de carbono se conserva, el hidroxilo se adiciona al carbono más sustituido y el hidrógeno se adiciona en el otro extremo. Entonces, esto que está HOH es el equivalente de una molécula de agua que se ha adicionado de manera asimétrica. Igual, eso cumple la regla de Markovnikov. Entonces, ¿qué pasa en términos de un triple enlace? Algo pues un poco similar. Vamos a colocar entonces aquí a nuestro alquino. Vamos a utilizar ese alquino. Ese sería el 1-butino. Y vamos a hacer la reacción entonces con agua. Vamos a decir que el proceso que ocurre tiene la misma situación en términos de adición. Es una adición de un reactivo asimétrico, es decir, OH es lo que se adiciona. El OH se adiciona a un extremo de o el enlace pi y el otro, el hidrógeno se adiciona al otro extremo. ¿Dónde se adiciona cada uno? Eso va a depender del grado de sustitución del producto. Es decir, queremos el producto más sustituido. O lo colocamos el OH ahí o lo colocamos acá. Y el hidrógeno en el otro extremo por consiguiente.
Y ya la lógica, ¿verdad? Que hemos estado utilizando reiteradamente en términos de que el producto tiene que ser el producto de adición Markov-Nikov, ya nos guía bastante bien. Es decir, nos dice que el hidroxilo tendrá que adicionarse en el carbono número 2 de esa cadena. Son 4, entonces vamos a poner los cuatro carbonos. Vamos a empezar por acá. 1, 2, 3 y 4. El doble enlace todavía se conserva. Bueno, más bien quiero decir, en el producto hay un doble enlace, porque era triple, pasa a doble primero. 2 enlaces pi, perdemos un enlace pi y queda uno pi, que es el estamos llamando doble, el alqueno. Entonces en este extremo pegamos al OH y en el otro extremo pegamos al H. Eso que está allí es simultáneamente dos cosas, al producto. Por un lado es un alqueno, es decir, hay un doble enlace, y por otro lado también es un alcohol. Pero esos dos coinciden exactamente sobre el mismo carbono. Es decir, voy a señalarlo quizás por acá con un color verdecito. Este carbono que estoy poniendo en verde tiene tanto al hidroxilo como al doble enlace sobre el mismo carbono, combinando a un alqueno y a un alcohol. Cuando nosotros pues juntamos esas dos palabras, tenemos algo que llamamos un enol. Entonces, como producto de la adición de agua sobre un triple enlace, el producto que se forma es un enol. Entonces, el producto formado es un enol. Ahora, ese enol sufre un proceso muy interesante para generar un proceso muy interesante que es un reacomodo, un reordenamiento. Ese reordenamiento transforma al enol, que tiene 4 carbonos, vamos a contarlos, 1, 2, 3 y 4, son 4 carbonos. Entonces en el lado de los productos están los mismos 4 carbonos, pero eso sufre un reordenamiento y forma eso que está allí. Que una estructura que tiene a un carbono con un doble enlace, eso que estoy señalando allí, es lo que nosotros llamamos una cetona. Entonces es un carbono con un doble enlace, con otras dos cosas pegadas en los extremos. Por eso es lo que llamamos una cetona. Entonces el producto final en realidad es una cetona. Sufre una transformación. Voy a repetirlo una vez más. El alquino, una vez que adiciona agua en presencia de un catalizador ácido, forma un enol como primer producto, digámoslo así, que luego se reordena y se termina transformando en una cetona. Esa cetona, sí, tal vez hay que ser allí claro, ¿verdad? No se forma un 100%. Vean que esta doble raya que está aquí significa equilibrio. ¿Sí? El proceso es un proceso de equilibrio y hay una transformación, como un reordenamiento molecular, como un transformer que ocurre a lo interno de la misma molécula, una redistribución de los enlaces. A ese proceso nosotros le llamamos tautomerismo cetoenólico. Y bueno, voy a escribirlo un momento acá, tautomerismo cetoenólico, porque sé que son un par de palabras que quizás no estamos muy familiarizados. Entonces, en realidad son dos palabras. Vamos a decir que es un tautomerismo. Y bueno, entonces esto sería un tautómero y esto es otro tautómero y le llamamos cetoenólico. ¿Por qué cetoenólico? Porque pasamos de la forma de cetona desde la forma del enol. Entonces sería cetoenólico, tautomerismo cetoenólico. ¿Qué significa eso? Aunque las palabras sean un poco confusas. En simple lo que significa es un reordenamiento o una redistribución de los enlaces desde un enol hasta formarse lo que sería una cetona. ¿Cómo ocurre ese proceso de tautomerismo cetoenólico? Es algo que vamos a analizar pues quizás un poquito con más cuidado en los siguientes procesos. Y bueno, tampoco es un mecanismo, ¿verdad?, que para efectos de este curso nos preocupe demasiado. Pero en esencia, cuando hablamos de eso, voy a volver a reescribir las dos moléculas. Estamos diciendo, por ejemplo, que de un enol, como el que acabamos de escribir, este sería el enol, eso se transforma en una cetona. La cetona ya no tiene el doble enlace y en el lugar donde está el oxígeno está un enlace múltiple, como si, entre comillas, hubiésemos pasado ese doble enlace. Desde ese color no me favorece la escritura en esa posición, entonces voy a cambiarlo a un color un poquito más claro.
Quizás este me ayude un poco más. Como si esa insaturación pasase de esa posición a esta posición. El hidrógeno, pues luego ya no está. El hidrógeno, de hecho, pasa a este otro extremo. Podemos quizás verlo en términos de mecanismo un poco más adelante. En principio, entonces, voy a retomar un poco el proceso de reacción, pero ahora vamos a hacerlo describiéndolo un poco más, quizás en despacio, para poder analizar algunos aspectos de lo que ocurre en términos de mecanismo. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando reaccionan esas dos especies. Cuando me refiero a estas dos especies es lo siguiente. Bueno, vamos a tomar entonces a nuestro alquino y vamos a hacerlo reaccionar entonces con los reactivos, utilizando el catalizador y demás, y vamos a escribir entonces lo que sucede. Antes de continuar en los términos en que lo he expresado la escritura del mecanismo, voy a tratar un poco el tema del tautomerismo cetonólico. Para eso lo que he hecho es volver a transcribir el enol, que es esta forma que está aquí. Recuerden que pasamos de la forma enol a la forma de cetona. Entonces, a este proceso, que de hecho es un equilibrio que está favorecido hacia la cetona. Entonces, escribimos la flecha más larga hacia la cetona, lo que significa es que van a coexistir los dos productos realmente. Hay una interconversión de coexistencia entre ambos, pero mayoritariamente está la forma cetónica prevaleciente sobre el enol. Entonces, para poder entender cómo ocurre este proceso, vamos a describir esa transformación y lo que he hecho es transcribir al enol en la parte inferior, pero lo he escrito de una forma un poquitito diferente. He extendido un poco los enlaces, he mostrado los dos hidrógenos que están en los extremos del doble enlace y le he puesto colores a los pares de electrones en los oxígenos y en el doble enlace para entender un poco su movimiento. Entonces, se fijan acá, entonces el enlace con el hidrógeno está azul, el doble enlace está en verde, este está en morado, el que está sobre el oxígeno, y de alguna manera entonces eso nos da a entender todos los pares de electrones que están presentes en la molécula. Vamos a escribir entonces el movimiento acá. En realidad el proceso ocurre de una forma un poco, digamos, si se quiere decir, y que se puede intuir a partir de algo que nosotros ya hemos conocido. Dijimos que es un reordenamiento de la distribución de los enlaces y pares de electrones, o sea, una reconfiguración de pares de electrones. Eso es lo que llamamos entonces un proceso de tautomerismo. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Pues es un asunto de distribución de cargas también. Tenemos, por ejemplo, este átomo que está aquí parcialmente, más bien aquí quería poner parcialmente negativo porque es un átomo electronegativo. Y el oxígeno, el hidrógeno más bien, es electropositivo. Eso lo vamos a tener cada vez que tengamos un enlace polar, donde un átomo es muy electronegativo, pues le ponemos carga parcial negativa, y el otro por consiguiente es parcial positivo. Si se dan cuenta, el proceso puede ocurrir porque el hidrógeno, que es parcialmente positivo, está muy cerca de los pares de electrones del doble enlace. Y este par de electrones que está entonces en verde en el doble enlace produce un ataque nucleofílico intramolecular. Es como una reacción a lo interno, una reacción intramolecular. Cuando ese hidrógeno se une con este par de electrones del enlace doble, deja aquí una posición libre y el hidrógeno pasa a este otro extremo. Aquí que se formaría como una especie de carbocatión. De acuerdo a la regla Markov-Nikov también, el carbocatión más estable sería en esa posición y el hidrógeno va al otro extremo. Ahora, como el hidrógeno se conecta con este par de electrones, este par de electroncitos de él, donde está unido al oxígeno, tiene que eliminarse. Cuando digo eliminarse es romperse. Entonces, se rompe uniéndose al oxígeno. Ahora, el oxígeno, como aquí se forma un carbocatión, tiene un par de electrones muy cerca que puede estabilizar esa carga. Entonces, eso ocurre en una sola etapa concertada. Vamos a poner aquí lo que ocurre y vamos a decir, bueno, la flecha hacia el lado derecho con el producto. Y voy a conservar un poco los colores para que puedan ver entonces la distribución de los enlaces. Ahora tengo hidrógeno en ese extremo, hidrógeno en este otro extremo. Y el tercer hidrógeno lo voy a colocar entonces con un color azul. Ese fue entonces, y se fijan un momento, ahí nada más tengo que cambiar una cosa para ser un poco consistente con el código de colores que estoy utilizando, que es el par de electrones, que es el enlace, lo vamos a colocar entonces en verde. Y bueno, allí vamos a poner entonces al hidrógeno en azul, porque es como lo teníamos acá. El enlace está en color verde porque ese enlace es el par de electrones que era
la insaturación. Muy bien, vamos por el otro lado de la molécula. El otro lado de la molécula teníamos entonces un oxígeno, hay un par de electrones sobre ese oxígeno, que lo voy a poner en amarillo, ese nunca se movió, y en esa posición vamos a decir, bueno, aquí sí ocurrió un movimiento entonces en uno de ellos, sería en particular sobre el que pusimos antes en morado, ahora lo estamos colocando entonces en esa posición. Vamos a colocar esto un poquito más grande para que se vea mejor. Y aquí sí vamos a poner ese doble enlace entonces. Ahí estaría el doble enlace con el oxígeno, que es el que estaba antes como un par libre, ahora es un enlace doble con el oxígeno. Y además vamos a colocar allí algunos pares de electrones que todavía me hacen falta. Me falta el par de electrones en azul, este que era ese que está allí, bueno, ese ahora vamos a colocarlo acá. Si se fijan, entonces esto ahora tiene una forma de un doble enlace y la vamos a escribir ya en forma como sería su versión final, porque aquí los pares de electrones solamente me ayudan a entenderlo. Vamos a ponerlo aquí. Sería 1, 2, 3. Los electrones, los hidrógenos están en este extremo, no los voy a poner. Y aquí vamos a poner el doble enlace con el oxígeno, con dos pares de electrones libres. Eso sería el producto entonces que escribimos como producto final. Y este proceso de movimiento de pares de electrones es lo que me describe el proceso entonces que ha ocurrido en cada uno de esos del caso como lo acabamos de describir. Bien, habiendo descrito un poco cómo ocurre entonces ese proceso llamado tautomerismo, vamos a irnos entonces a la escritura del mecanismo de la adición sobre el triple enlace, entonces a la hidratación propiamente. Voy a volver a escribir entonces nuestro alquino y a partir de ese alquino entonces vamos a dibujar un poco pues básicamente lo que ocurre. Tal vez vale la pena ahí retomar un poco el hecho de que la forma que hemos escrito como mecanismo de tautomerismo podríamos considerarlo una especie de simplificación, ¿verdad? Es una primera forma. Otra forma en que suele verse esto es de la siguiente manera. Vamos a verlo quizás así. Vamos a ponerlo pues quizás como una segunda forma de ver ese proceso de transformación a lo interno. Lo que escribimos entonces pues quizás a modo de resumen. Algunos textos utilizan una forma un poco diferente de explicación de ese mecanismo. En mi concepto entonces ambas podemos considerarlas como válidas. Pero esta quizás es una manera un poco más formal. Entonces, lo siguiente que podemos decir, bueno, tenemos que en la reacción tenemos a un alquino, bueno, no le voy a poner así, tenemos a un alquino en una reacción de este tipo, en presencia de agua y pues un catalizador de ácido sulfúrico. Ahora, ¿qué pasa con el catalizador de ácido sulfúrico cuando están mezclados entre sí en presencia de agua? Bueno, resulta que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Vamos a ponerle aquí, es un ácido fuerte. ¿Qué significa que sea un ácido fuerte? Bueno, que ioniza al 100%. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos ácido sulfúrico, aquí me escribí la S antes, HCO4 en presencia de agua, ellos reaccionan ácido-base entre sí. Y la reacción ocurre, como es un ácido fuerte, pues decimos al 100%, lo que significa que esta especie como tal le cede el protón al agua, como lo hace cualquier ácido, y el agua gana un protón. Entonces, si antes tenía 2, ahora le vamos a poner 3 hidrógenos y una carga positiva. ¿Qué pasa con el ácido sulfúrico? Bueno, le vamos a quitar a un hidrógeno y bueno, como una carga positiva ha quedado con el agua en forma de ion hidróneo, ahora esta especie queda de manera negativa. Bueno, entonces, en realidad, cuando tenemos una mezcla de ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, con agua, lo que tenemos, para ser más precisos, es a este ion y a este otro ion. Entonces, un ácido fuerte en realidad lo que hace es ser un generador de iones hidróneo al medio. Entonces, el catalizador como tal se puede ver entonces un poco de esta manera, como una fuente de iones hidróneo. Ahora, habiendo dicho esto, entonces el mecanismo suele escribirse de la siguiente manera, para referirse propiamente al tautomerismo cetoenólico. Vamos a agarrar a nuestro enol, que lo teníamos escrito en estos términos. Teníamos entonces por allí al OH con los pares de electrones libres y vamos a extender por allí al hidrógeno. Y ahora vamos a hacer que la especie que intervenga en ese proceso realmente sea entonces, en lugar de ocurrir intramolecularmente, como lo escribimos antes de manera resumida, también lo podemos utilizar así como una aproximación a nuestro curso, podemos ahora escribirlo de otra manera diferente.
Vamos a utilizar al ion hidronio, que es lo que se ha formado como producto de la participación del catalizador, de la ionización del catalizador. En vez de ponerlo en forma molecular, vamos a extender todos los enlaces. Entonces tenemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno por acá. Hay un par libre que todavía permanece y una carga positiva que vamos a encerrar en un círculo para identificarla muy bien sobre ese átomo de oxígeno. Ok, entonces cuando tenemos esas dos especies, para nosotros va a quedar un poco claro que, bueno, por ejemplo, este hidrógeno es electropositivo y el oxígeno es electronegativo por definición. El doble enlace, en sí mismo, el doble enlace es un nucleófilo. Es un nucleófilo que ataca al electrófilo. Este par de electrones viene para acá. Bien, entonces tenemos un primer proceso de transformación. Quizás podemos hacerlo todo en una secuencia general de etapas, pero yo lo voy a hacer pues un poquito más lento. Todo esto ocurre en procesos en equilibrio, no son reacciones al 100%, son reacciones en equilibrio. Entonces ahora vamos a poner aquí a nuestra especie 4 carbonos en el lado de los productos, ¿verdad? Ahí tenemos que ser consistentes de no poner más carbonos o quitar 1, 2, 3, 4. Bien, entre los dos extremos donde estábamos con doble enlace en el enol están con puntitos. Entonces son estos dos, son este y este otro. Ahí es donde estaba precisamente el enol, concentrado el doble enlace. Bien, entonces ahora tenemos el oxígeno, voy a ponerlo con los dos pares libres, el hidrógeno por acá, y hemos conectado un hidrógeno que provenía del ion hidronio, del H3O positivo. Y aquí se forma una especie de carbocatión, porque ahí se perdió un enlace. Bien, nos damos cuenta entonces que tenemos aquí a un oxígeno en la parte superior con muchos pares de electrones libres y una carga positiva. Lo lógico que pasa entonces es un arrastre de carga. Entonces, la carga positiva de esa especie pues se neutraliza con el par de electrones libres que tiene el oxígeno. Es decir, el par libre del oxígeno le da electrones a ese carbono para enlazarse con él. Pues aquí tendríamos ahora el oxígeno, vamos a ponerle solamente un par libre, antes era dos, ahora solo uno, y aquí un hidrógeno, y ahora vamos a poner un enlace doble. Tal vez allí no me quedó muy simétrico, voy a intentar hacerlo un poco más simétrico para ayudarme un poco mejor. Vamos a decir, bueno, aquí hay con oxígeno, un par libre, y vamos a poner el otro enlace doble en esa posición. Me quedó también como quería. Ahí. Ahora sí, ya se ve bastante más claro. Aquí en este otro extremo he omitido los hidrógenos, ya no es necesario. Aquí estaba el doble enlace y aquí estaba. Ahora, entre comillas, pasó a la parte superior. Ahora, ¿qué pasa con ese oxígeno? Bueno, si sacamos una sumatoria de cargas formales, nos damos cuenta que ese oxígeno adquiere carga positiva. Ahora, tenemos entonces una condición como esa, significa la reacción realmente pues del todo no ha acabado. Vamos a tomar esa especie que es, dejamos ahí arriba de momento. Vamos a ponerla por acá, doble enlace, oxígeno, un par de electrones, hidrógeno, y por aquí una carga positiva sobre el oxígeno. Bien, ahora, esta especie como tal, H3O positivo que nosotros colocamos acá, la transferimos allí, es como una consecuencia del catalizador, en realidad es el mismo catalizador de la reacción. Ahora vamos a decir, bueno, aquí como subproducto nunca lo escribimos, pero bueno, se formó agua. Es un subproducto, porque aquí tenía 3 hidrógenos, cuando le quitamos uno para enlazarlo en esta posición, pues se termina formando agua. Ahora, ¿qué pasa entonces con esa molécula de agua? Bueno, esa molécula de agua vuelve a intervenir una vez más. Vamos a agarrar aquí oxígeno, hidrógeno, 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 y vamos a tomar los pares de electrones libres. Y haremos una situación muy similar a la que planteamos previamente. Ok, esto que está aquí se parece a la forma cetónica del tautómero, ¿verdad? Recuerden que esta parte de aquí, esto es el enol, que contiene al doble enlace y al OH, o sea, al alcohol y al alqueno, enol. Esto ya no es un alqueno, sino que se empieza a parecer a una acetona en esta posición. Ahí se parece a una acetona, el único problema es que todavía hay hidrógeno. Pues ese hidrógeno hay que removerlo en el proceso de mecanismo para que se parezca al producto. Ese proceso de remoción, entre comillas, ocurre entre esta especie que está aquí, que es agua, con muchos pares de electrones libres. Recuerden que el hidrógeno es electropositivo y el oxígeno es electronegativo por la diferencia de electronegatividad.
Entonces tenemos un oxígeno que puede atacar a ese hidrógeno para removerlo y el par de electroncitos pasarlo a el oxígeno. Entonces, del lado de los productos tendremos lo siguiente. Cadena de carbonos de 4, 1, 2, 3, 4. Doble enlace sobre oxígeno. Un par libre y otro segundo par libre. Y ahora el H2O, que era agua, ahora va a haber ganado al hidrógeno y adquirido la carga positiva. Entonces, si se fijan, empezamos con, voy a ponerlo quizás aquí con morado, H3O positivo y terminamos con H3O positivo. Es decir, esa especie que pusimos en el círculo morado, en realidad participó en el proceso y se obtuvo al final exactamente igual. O sea, ha funcionado como un catalizador. Simplemente lo que ha hecho es, primero doy un hidrógeno a una posición y luego recupero el hidrógeno de una posición distinta, transformando al enol en la cetona, para concluir entonces lo que llamaríamos el proceso de tautomerismo, pues, tautomerismo cetoenólico. Muy bien, ahora, en términos generales, lo que vamos a hacer ahora es, pues, describirlo ya de manera resumida, qué haríamos con un proceso de, pues, si fuera una especie de práctica. Bueno, vamos a hacer muy simple. Y aquí voy a poner algunos ejemplos, quizás, para ver la forma en que solemos hacer las preguntas de este tipo. Ya es muy, muy, muy simple. Entonces, lo primero que hay que fijarse es cuál es la especie que nosotros tenemos, cuál es el alquino de partida. Voy a poner un alquino aquí simétrico, primeramente. Cuando digo simétrico, recuerden que estamos pensando en que agarramos el alquino, lo partimos a la mitad y los dos extremos son iguales. Y vamos a hacer la reacción entonces con una reacción de hidratación, es decir, agua en presencia de ácido sulfúrico como catalizador. Agua con ácido sulfúrico como catalizador. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicar los dos carbonos donde está el triple enlace. Bueno, además contamos el resto, son 4, ¿verdad? Tenemos que como producto final se va a formar un enol y luego ese enol va a tautomerizar hasta convertirse en una cetona. Entonces el producto final que vamos a escribir en realidad es el producto, vamos a escribir la cetona, nos vamos a saltar el enol y vamos a ir de una vez a la cetona. Cuando ponemos procesualmente es porque queremos enfatizar algún aspecto de mecanismo. Vamos a ir de una vez entonces como producto final la acetona porque es el mayoritario, más el predominante. Entonces decimos, bueno, vamos a escribir una acetona allí y contamos los carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Y allí lo que yo voy a hacer es con verde voy a señalar entre cuáles dos carbonos estaba antes de que ocurriera la reacción doble enlace. Estaba entre esos dos. Ok. Recuerden que esto es un catalizador, el ácido sulfúrico es un catalizador y en realidad lo que se adiciona es el agua. Y el agua se adiciona de la forma HOH. O sea, el hidroxilo a un extremo del doble enlace y el hidrógeno en otro extremo. Eso es lo que yo tengo que ubicar. Ahora, cuando pienso entonces en dónde ubicarlos, una posición podría ser aquí, el OH, y esta otra, el H. Esta es la primera. Y la segunda, y voy a ponerle aquí unas comillas porque en realidad no es un segundo producto, es el mismo, pero vamos a escribirlo de todas formas por un asunto de hacerlo la primera vez para explicarlo nada más. El OH aquí y el H en esta posición. En realidad estos dos productos son iguales. Entonces hay un solo producto. No es necesario escribir los dos claramente, solo escribimos este. De hecho, este es pues un alcohol secundario. Sabemos que hay un solo producto porque el alquino es simétrico, los dos extremos son idénticos. Ahora bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a hacer la reacción con un alquino diferente. Ok, vamos a poner entonces un propino que ya no es un alquino simétrico, es decir, si yo lo parto el triple enlace a la mitad, el extremo izquierdo y derecho no son iguales. Y ahora vamos a poner los dos reactivos, agua en presencia de ácido sulfúrico. Ok, entonces tenemos 3 carbonos, 1, 2 y 3. Voy a marcar las posiciones de donde estuvo el triple enlace. Primeramente está entre el 1 y el 2 y luego en estos dos carbonos 1, 2. Tengo que colocar el OH y el H en los dos, esos carbonos que acabo de marcar. Como el producto es un producto Markovnikov, pues vamos a adicionarlo en esa posición. Tenemos ahí el 2-propanol.
Otro producto que sería, pues, no, aquí más bien hay un par de errores ahí que cometí que voy a tener que corregirlos de inmediato. De hecho, desde atrás, y acabo justamente de percatarme. No sé por qué me distraje tanto, pero voy a retomarlos. Bien, ok. Esto lo tengo que volver a repetir todo de nuevo. Aquí, pues, simplemente un error de distracción. Mis disculpas. Seguramente estoy seguro que ya se habrán dado cuenta y bueno, ahí como no estamos en posibilidad de verlo en tiempo real, pues no me he percatado yo porque no me lo he mencionado y además pues tampoco hemos tomado el tiempo para cortar eso del video y editarlo. Pero voy de nuevo entonces, necesito otra vez corregirlo. Mucho cuidado con eso porque, bueno, no quiero que nadie se confunda por un error de mi parte. Entonces voy a volver a repetirlo. Me disculpan allí cuando lo escuchen. Entonces voy de nuevo. Decimos, un alquino se transforma por hidratación en un enol y ese enol luego tautomeriza una cetona. Ok, ahora sí. Entonces, son 4 carbonos los que están en este alquino simétrico. Entonces la cetona sería 1, 2, 3, 4. Bien. Y vuelvo a marcar las posiciones de donde estaba el triple enlace. Aquí y aquí. Ok. Entre esos 2 carbonos se formaría el enol. O sea, el OH aquí o aquí. Pero de todas formas, ese OH se terminará transformando en una cetona. Entonces, vamos a ir de una vez al producto. 1, 2, allí. Esa es una posible cetona. La otra, que es lo que en realidad estaba buscando escribir, es esta segunda posibilidad. Teníamos 1, 2, 3, 4. Ok. Y más bien en esta posición, formar la cetona. Estos dos productos son iguales. Eso se llama 2-butanona y esto también se llama 2-butanona. No hemos visto todavía nomenclatura, pero en realidad no importa. Lo único es que podemos reconocer que es el mismo producto. Es como si le hemos dado vuelta, izquierda, derecha y hacia abajo. ¿Okay? Pues ese es un único producto. Es una acetona en este caso, pues, que está sobre el carbono 2 en cualquiera de las dos estructuras. Pues por consiguiente es igual. Ahora sí creo que ya habiendo hecho esa aclaración, habiendo hecho mi corrección, puedo volver otra vez a retomarlo sin mayor preocupación el ejemplo que estoy poniendo abajo. Lo que he dicho antes, pues también es cierto, es decir, es un alquino no simétrico. El extremo de la izquierda, más bien el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda no son iguales, son distintos, ¿verdad? Y por tanto, entonces, pues decimos que es no simétrico. Cuando hacemos la adición, pensamos en la cantidad de carbonos. Eran 3, pues tenemos que poner 3 carbonos. 1, 2, 3. Voy a marcar las posiciones del doble enlace también. Uno aquí, uno aquí, uno acá y uno acá. Y en este caso, como en el anterior, tenemos que pensar que el producto es un producto de adición, bueno, que es un producto Markov-Nikov más sustituido, entonces tiene que formarse una acetona. La acetona que formamos en este caso iría en esta posición, ¿ok? Una idea que a alguien se le puede ocurrir acá sería que quizás bueno, aquí vamos a eliminar esto. Voy a poner solamente 3 carbonos y que la acetona esté en esta posición. Okay, en este caso son 2 productos diferentes. Nada más que esto no sería una acetona, sería realmente un aldehído. Esto sí es una acetona. Entonces, en términos generales, lo que vamos a hacer es siempre escribir el producto más sustituido. Este sería nuestro producto. Y a esto, pues no lo vamos a escribir como una posibilidad que tenga un porcentaje de abundancia lo suficientemente alto. Entonces, vamos a escoger que la parte de la acetona, que en realidad esto que está aquí, un carbono unido a un oxígeno, como grupo funcional se llama carbonilo. Y a la familia se le llama acetona, pero bueno, no es tan necesario ser quizás como tan quisquilloso con detalles de ese tipo ahora. Lo que me interesa es que el doble enlace con el oxígeno o está en el carbono 2 o está en el carbono 1. Bueno, por Markov-Nikov vamos a escoger que esté en el carbono 2, que le genera mayor grado de sustitución. Okay, en términos generales, pues eso sería esta parte que tenemos como reacción número 2 de hidratación. Bueno, he realizado aquí una pausa para poder entonces hacer una escritura y ganarme unos cuantos minutos. Para puntualizar una segunda forma, que creo que me había quedado de lado, es alguna de las otras posibilidades de cómo solemos hacer preguntas relacionadas con esta misma reacción. Seguimos todavía con lo mismo. Aquí quizás voy a resumirlo, digamos. Estamos viendo reacciones de hidratación.
Una de las formas en que a veces se suelen resumir las reacciones para efectos de estudio es verlas así. Digamos, tenemos una hidratación como una reacción donde tomamos un triple enlace. La reacción ocurre con agua en presencia de ácido sulfúrico. Y lo que hacemos es que tomamos ese doble enlace, ese triple enlace, y lo transformamos en lo siguiente. Lo transformamos en una cetona. Y en los dos extremos, pues básicamente lo que colocamos son pues hidrógenos. Hidrógenos en los extremos, pero lo más importante es esta parte que está aquí. Colocamos una acetona y esa acetona es un carbonilo como grupo funcional en alguno de estos dos carbonos, o en este otro, cualquiera de los dos que me genere mejor grado de sustitución. Ahora bien, eso es a modo quizás de resumirlo en términos generales la reacción. Vamos a volver entonces a la forma que dijimos que era una segunda manera de hacer las preguntas. Antes podíamos darme el alquino más estas dos especies. De hecho, voy a hacerlo quizás por acá. Vamos a hacerlo pues, con el mismo ejemplo que pusimos antes. Alquino más agua en presencia de ácido sulfúrico. Bueno, aquí sería más bien H2SO4. Ahí está. Y para completar la reacción, siguiendo el modelo de lo que está aquí arriba, ¿verdad? Utilizamos esta versión para llevarla aquí abajo. ¿Cómo hacemos esa transición en términos de conocimiento? Bueno, fácil. Vamos a tomar aquí los dos carbonos del triple enlace. Y lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos que las insaturaciones se pierden. Y vamos a poner en alguno de esos dos carbonos a la acetona. O aquí, bueno, al carbonilo, al doble enlace con el oxígeno. Pues siempre le más sustituido, entonces lo vamos a poner en esta posición. Y eso es todo, simplemente. Ahora, esta es la forma usual de preguntas. A mí me dan los reactivos y me preguntan por los productos. ¿Producto o productos? ¿Cómo se forma? Esa es la forma clásica. La otra manera es invertirme el orden de la pregunta. Me dan el producto y me dicen, por ejemplo, como estoy planteando aquí en esta pregunta, a modo de práctica, dice, ¿cuál sería el mejor alquino que se necesita para formar los siguientes productos? El A y el B, que si se fijan son cetonas. Pues para formar esta cetona a partir de un alquino, ¿cuál sería el mejor alquino? Y esto pues también. Entonces voy a tratar de puntualizarlo acá y vamos a hacer la respuesta primeramente de la A. Bueno, al ir a la A vamos a hacerlo de la escritura de la siguiente manera. Bueno, la reacción sabemos que es una reacción de hidratación, porque bueno, estamos todavía en esa parte y me están indicando que es una reacción de hidratación en la pregunta. Entonces, por reacción de hidratación, que es agua en presencia de ácido sulfúrico. Bueno, esos son los reactivos que ocupo inorgánicos. Y tengo que formar esto. ¿Cuál sería el mejor alqueno? Cuando se refiere al mejor alqueno, alquino. Cuando se refiere al mejor alquino es, ¿cuál alquino me podría generar este producto en un mayor porcentaje de reacción? Es decir, que tenga altos porcentajes de rendimiento. Entonces, pensando en eso, vamos a analizar un poco nuestro producto. Vamos a partir del producto y queremos intuir cuál es el reactivo que tenemos que utilizar. Eso va a ser muy fácil, vean. Este carbono que está aquí, que estoy poniendo en puntitos, es el que contiene al carbonilo. Quiere decir que del lado de los reactivos, necesariamente, ¿verdad? Ese carbono tiene que haber sido partícipe de un triple enlace. ¿Por qué lo sé? Porque es básicamente lo que hemos hecho antes. Vean que en nuestro modelo de reacción, el triple enlace, le pusimos puntitos de hecho, para marcar los dos extremos. Y entonces en el producto, uno de esos dos extremos del triple enlace contiene a nuestro carbonilo. Entonces necesariamente en el reactivo, el carbonilo era parte de un triple enlace. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es eso. Vamos a colocar a ese triple enlace y vamos a pensar que son dos posiciones. Es decir, siendo ese carbono, habiendo sido en el reactivo parte de un triple enlace, puede ser que el otro extremo haya sido este. Si ese otro extremo hubiera sido ese, entonces tendríamos que el alquino sería, bueno, son 4 carbonos. Eso no lo podemos obviar. 1, 2, 3, 4 carbonos, porque aquí tenemos 4. 1, 2, 3, 4. O sea, la cantidad de carbonos no ha variado. Ok, decimos que ese era el triple enlace.
Y ahora hemos marcado, bueno, aquí es donde estaría en el producto el carbonilo. Y bueno, la reacción ocurrió, entonces decimos con agua y con ácido sulfúrico, H2SO4. Bueno, mi escritura no es muy buena, pero ahí se entiende. ¿Este alquino me da en efecto este producto? Sí, sí me lo da. Entonces sí, este es un alquino probable. Ahora, bueno, es un alquino probable. ¿Significa que es el único posible? No, no es el único posible. Entonces vamos a analizar si existe otra posibilidad y si esa otra posibilidad es mejor que esta que acabo de escribir. Entonces la otra posibilidad la voy a colocar con un color distinto. Voy a marcar los dos carbonos. Bueno, siendo siempre el producto este el que quiero formar, puede ser que el triple enlace haya estado entre ese carbono y ahora el otro extremo. O sea, el triple enlace está entre los dos que he marcado como morado, es decir, que haya sido terminal. Entonces el triple enlace estaría 1, 2, allí. Son 4 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3. Ese tercero tiene que ser también lineal. Y 4. Ya ahí sí puedo inclinarlo. Recuerden que lo que está en los extremos del triple enlace tiene que dirigirse linealmente por la geometría que es lineal y ángulos de 180. Entonces una línea recta acá. 1, 2, 3 y 4. Bien, voy a marcarlos con color. Digo, el, el carbonilo, la acetona termina allí y entre esos dos carbonos en morado, que son los que están en el extremo hacia la derecha, los he puesto allí. Ahora, ese alquino me forma el producto que yo ando buscando para que hayamos dicho que tiene sentido. Bueno, vamos a formarlo poniendo aquí primero la acetona en ese carbono que es el carbono 2. Vamos a decir entonces 1, 2, 3, 4. Bien, hemos colocado la acetona allí, el carbonilo. Ahora, lo que pasa es que hay dos posiciones. Una es aquí y la otra es en terminal. Entonces, podríamos haberlo puesto también terminal. 1, 2, 3, 4 y ahora lo colocamos al carbonilo en esa posición. Si se fija, hay dos productos, ¿verdad? Obviamente el mayoritario es este. Es el mayoritario, pero también se forma este. Entonces, realmente hay dos productos. Porque este alquino es no simétrico y este es simétrico. Aquí, esto, el 100% va a ser el producto que yo ando buscando. Sin embargo, este tiene dos productos. Este va a ser el mayoritario, pero también se forma este otro. Entonces, ¿cuál es el mejor? Este es el mejor, porque me garantiza un 100% de rendimiento de reacción. Puedo utilizar los dos. Si yo tengo en el laboratorio este o este, puedo utilizar los dos, pero sería preferible contar con este de arriba porque me genera mayor rendimiento de reacción. Ese sería quizás el otro que quería puntualizar, no dejarlo de lado. Y finalmente, la tercera reacción que nos hace falta entonces por analizar en esta secuencia que llevamos son reacciones de hidrogenación. Creo que voy a hacer una pausa previamente, bueno, una pausa no, lo voy a retomar la reacción aplicada al caso alquenos porque no lo habíamos hecho en las sesiones pues previas. Entonces voy a sumarlo acá. Una reacción de hidrogenación se realiza sobre la nube pi de las insaturaciones, los enlaces pi, que elimina los enlaces pi. Entonces voy a hacerlo primero con un alqueno y luego lo pasaré pues a una versión de alquino donde hay algunos detalles adicionales. Entonces podemos tener un alquino, digamos, por ejemplo, voy a poner un alquino terminal, un alqueno terminal, donde el enlace está en el extremo. Y la reacción, vamos a hacer una reacción de hidrogenación. Entonces la reacción ocurre en presencia de un catalizador de paladio con carbono. Pues hay otros catalizadores que también pueden utilizarse, pero este es uno de los que se utiliza con mayor frecuencia y pues es un poco menos contaminante que los demás. Pero hay más posibilidades de catalizadores para hacer hidrogenaciones. No son reacciones fáciles de hacer, pero son complicadas a nivel de laboratorio porque el hidrógeno es una especie sumamente reactiva. Con el oxígeno forma agua de manera explosiva, explota casi con todo. Entonces se mantienen en cilindros esas reacciones contenidos y bueno, el hidrógeno contenido en cilindros y es muy fácil que explote. Entonces hay que prestarle mucha atención y mucho cuidado. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una reacción de ese tipo? Bueno, en realidad el proceso es relativamente simple. Allí, bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Lo que pasa es que la insaturación, que es en este caso el doble enlace, pues se pierde. Entonces tendríamos la cantidad de carbonos, no cambia. 1, 2, 3 carbonos. Entonces tenemos 3 carbonos. Nada más que ahora ya no ponemos la insaturación.
y lo que ponemos es entonces a 2 hidrógenos. Lo que se adiciona allí son hidrógenos. El H2, pues simplemente son 2 hidrógenos enlazados, hidrógeno, hidrógeno. Cada uno de ellos se pega en pues en el doble enlace. Vamos a colocarlo aquí, voy a moverlo un momento este espacio. Entonces decimos uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Bueno, eso es lo que quería marcar. Ahora, en realidad nosotros, pues esta forma de escritura pues simplemente lo he puesto por un asunto de explicación, pero en realidad el producto sería nada más el alcano. Entonces, un alqueno pasa a un alcano por adición de hidrógeno, ¿verdad? Por hidrohalogenación en presencia de paladio con carbono, una mezcla allí que es un catalizador. La otra, pues otra forma que también podríamos hacer con un alqueno es adicionar pues el hidrógeno con un catalizador que se llama catalizador bueno, lo he escrito mal, catalizador de Lindlar. Es un catalizador pues que es una mezcla de varias cosas. Tiene pues metales pesados y también tiene una parte orgánica. Y allí pues el producto final también es el alcano. El alqueno se transforma en alcano. Bien, en términos generales pues no hay mucho que decir allí porque no vamos a ver tampoco el mecanismo. El mecanismo pues no es del todo comprendido plenamente y además pues se escapa un poco de los objetivos de este curso, por tanto no le vamos a prestar mayor atención. Cualquier tipo de alcano puede sufrir esa reacción. Puede ser cíclico, por ejemplo, y hacemos entonces la reacción de hidrogenación en presencia de paladio con carbono y el producto es un alcano. Nada más eliminamos el doble enlace. No importa cuál sea el alqueno, perdón. Y hacemos la reacción de hidrogenación, corrijo allí, paladio en presencia de carbono y pues la cadena de carbonos es de 4, sigue siendo de 4, nada más que el doble enlace desapareció. Ahora, tenemos un par de detalles que sí son ligeramente diferentes y que tenemos que analizar en el caso de que tengamos nosotros un alquino. Voy a poner algunos ejemplos por allí. Primero voy a empezar con un alquino terminal, donde el triple enlace esté al extremo. Y allí vamos a utilizar la primera de las formas de adicionar el hidrógeno, que sería paladio en presencia de carbono. Como en el caso anterior, ocurre la adición. Nada más que, bueno, estamos claros que el triple enlace tiene dos nubes pi, una para una insaturación y la otra para la segunda insaturación. Son dos insaturaciones en el triple enlace. Entonces significa que los equivalentes de hidrógeno que se adicionan son dos. Pero de todas formas, las dos adiciones lo que terminan es por formar el alcano. Entonces el triple enlace se transforma en el alcano y listo. No importa cuál sea el alquino. Voy a poner aquí un alquino que es muy poco común, pero que también es posible, que es un triple enlace sobre pues solo un ciclo de 6. Eso genera pues allí un compuesto muy reactivo porque se estaría forzando al triple enlace a mantener un ángulo muy diferente a los 180 que debería tener. Eso es por una consecuencia de ser cíclico, ¿verdad? Es una especie muy reactiva y pues difícil de quizás de ver en primera instancia, pero en principio lo que quiero mostrar aquí, pues más que aspectos de estabilidad, es que la reacción es la misma sin importar cuál sea el alquino. Simplemente elimino el triple enlace y quedo con un alcano. ¿Ok? Bien, habiendo dicho eso, quiero pasarme a una versión diferente. Cuando el alquino, por ejemplo, pongamos ese mismo que tenemos anteriormente, reacciona con hidrógeno, pero en presencia de un catalizador como el que pusimos antes, que dijimos que era un catalizador Lindlar, una mezcla relativamente compleja entre metales y una parte orgánica. Allí el asunto es que este catalizador hace solamente una adición. Es decir, no se adicionan dos equivalentes de HH, sino solamente uno. Ok, entonces si hay dos, solamente se adiciona una. Eso quiere decir que del triple enlace paso a un doble enlace. Entonces, de las dos insaturaciones, voy a marcarla solamente un, bueno, no era eso lo que quería marcar, sino más bien aquí, eso. Solamente uno de los dos reacciona. De los dos en USP, una reacciona si utilizamos catalizador de Lindlar. Entonces el alquino pasa a alqueno. Es una muy buena forma entonces de sintetizar alquenos a partir de alquinos. Entonces vamos a ir numerando las reacciones para podernos dirigir con orden. Ese es el 1, aquí pusimos como 2, esta la pusimos como 3.
Ahora hay un aspecto adicional que quiero pues considerar, que es el caso de cuando tenemos un alquino donde el triple enlace está a mitad de la cadena. Bueno, ahí sucede un proceso curioso. Tenemos hidrógeno y pues, bueno, aquí sería, voy a poner las dos cosas, paladio en presencia de carbono. Y como número 5 tendremos entonces aquí hidrógeno, H2 y el catalizador de Lindlar. Dos formas de hacer hidrogenaciones. Si hacemos la primera hidrogenación con paladio en presencia de carbono, el paladio hace las dos hidrogenaciones para los dos nubes pi. Entonces quiere decir que se pierde el triple enlace. Tenemos 1, 2, 3, son 4 carbonos. Entonces escribimos una cadena 4. 1, 2, 3, 4 y es un alcano. Alquino pasa a alcano. Si hacemos la reacción de hidrogenación con Lindlar, Lindlar lo hace solamente una vez. Solo una hidrogenación. Entonces el triple enlace pasa a ser doble enlace. Entonces cuando escribimos el doble enlace, recuerden que decimos doble porque en los extremos lo que ponemos son hidrógenos. Entonces hay dos formas en que se puede formar eso. Una de ellas es entonces que sea el doble enlace en posición trans y la otra es que sea en posición cis. Ok, los experimentos, ¿verdad? Y el modelo de mecanismo también que se escribe en realidad dice que lo que se forma es el producto cis. Nunca se forma el producto trans. Esto no se forma. Entonces lo he escrito como dos posibilidades, pero en realidad la única que ocurre es esta. Lo que quiero decir es que cuando tenemos un triple enlace, el triple enlace puede formar un enlace doble que puede tener isomería geométrica. Es decir, puede ser cis y trans. En este caso, el catalizador de Lindlar me garantiza siempre que los dos hidrógenos se pongan del mismo lado del doble enlace, que me generaría en este caso pues el isómero cis, no el trans, no el trans. Ahora, la forma en la cual se suele justificar eso, pues bueno, habría que escribir un mecanismo, pero el mecanismo es realmente complicarse un poco más la vida. Pero bueno, el catalizador de Lindlar se supone que tiene como una superficie, ¿verdad? De las especies que utiliza, como las partículas, ¿verdad? Metálicas, donde el hidrógeno, que es el H2, se coloca, ¿verdad? HH, y se adiciona a la superficie del, del catalizador. Entonces, cuando viene, por ejemplo, un triple enlace, esos dos especies se adicionan del mismo lado del doble enlace, lo que genera entonces que el producto termine siendo un producto donde los dos hidrógenos se adicionaron del mismo lado del extremo del triple enlace y por tanto es un producto cis. Eso es por la superficie de contacto, ¿verdad?, que tiene el propio catalizador utilizado. Entonces el hidrógeno se conecta al catalizador y se pone del mismo lado del triple enlace, generando un producto entonces cis. Bien, entonces creo que eso terminaría por concluir entonces los tipos de reacciones que deberíamos estudiar para efectos de alquenos y ya le hemos sumado la parte entonces